Hola amigos, este es un tutorial hecho en la Facultad de Ciencias Informáticas Marta Urbina. Mi nombre es José David Lela Seriorio, del quinto nivel de la materia de Sistemas Experto 1, impartida por el ingeniero Jorge Pincaro. Este tutorial se basa para mostrar los conocimientos aplicados dentro de lo que es minería de datos, Microsoft Analysis Service, con las herramientas de Microsoft SQL Server y otras. La manera en la que se trabajó fue mediante la página de Microsoft MCDPN, en la cual te permite realizar tutoriales básicos e intermedios de minería de datos. Se basaron en 6 lecciones para poder realizar este problema. Como introducción tenemos que esta herramienta es un entorno integrado para crear modelos de minería de datos y realizar predicciones. En este tutorial completaremos un escenario de una campaña de envío de correo directo en el que se utiliza aprendizaje automático para analizar y predecir el comportamiento de compra de los clientes. También mostramos cómo utilizar 3 de los algoritmos más importantes en minería de datos: agrupación en clústeres, árboles de decisión y valles. Aprenderemos a analizar los hallazgos con los visores de modelo de minería de datos y crear predicciones y gráficos de precisión con las herramientas que aplicamos en minería de datos, incluyendo lo que es Microsoft SQL Server, Analysis Service. Esto de aquí se realizó mediante la compañía ficticia Aventure World Cycles, se utiliza en todos los ejemplos, en la mayoría de los casos. Como objetivos tenemos aplicar y definir modelos de minería de datos, uso y reconocimiento de algoritmos, predicciones y estructuras de modelos, identificar los visores a las estructuras correspondientes. Como requisito, asegúrese de que los siguientes componentes estén instalados: Microsoft SQL Server 2014, también pueden trabajar con el 2012. Microsoft SQL Server Analysis Service, que son los Data Tools que vienen instalados a veces por defecto. En el 2014 hay que instalar el paquete completo. Y la base de datos Aventure World DW 2012. Recuerden que tiene que ser esa para que llegue a los pasos de tu tutorial. El problema. Dentro de la página de Microsoft, el problema que nos plantean es mediante hacernos la idea que somos un empleado de Aventure World Cycle, con la tarea de obtener más información sobre los clientes de la compañía, basándose en el historial de compras y utilizando a continuación esos datos históricos para realizar predicciones que se pueden utilizar en el mercado. La compañía no ha trabajado previamente con minería de datos, por lo que debe crear una nueva base de datos específica para minería de datos y configurar varios modelos de minería de datos. Dentro de todo ese aprendizaje, lo que se ve son la lección 1, que es preparar la base de datos Analysis Service. Esta lección se trata de poder preparar, sobre todo ir basando las bases de datos que vayas a utilizar, preparándolas para un cambio diferente dentro de la minería de datos. Creas una nueva base de datos en Analysis Service, te agregas un origen de datos y una vista de origen de datos, la estructura también de la base de datos. En la lección 2, lo que trata es generar una estructura de distribución de correo directo, es decir, algo que ya está vinculado con la base de datos. Después de ver la lección 2, puedes ver la lección 3, que es agregar y procesar los modelos. Es decir, una vez que tengas bien planteada la estructura, puedes agregar y trabajar con el modelo o tipo de algoritmo que desees. Después puedes explorar los modelos de correo directo. ¿De qué manera? Si estás aplicando 1, 2, 3 o 4 algoritmos, puedes determinar cómo está su funcionamiento. La lección 5 te invita a cómo probar los modelos, es decir, de qué manera trabajan, cuáles son los tipos de pestañas que ellos brindan al momento de trabajar con esas herramientas. Y la lección 6 crea y trabaja con predicciones, es decir, la manera de cuánto alcance es probable a los
resultados que te dé los algoritmos. Recordemos que los algoritmos que vamos a aplicar aquí son tres, mediante el problema ya planteado. El algoritmo de árbol de decisión de Microsoft, que es un algoritmo de clasificación y regresión proporcionado por Microsoft SQL Server Analysis Service para el modelado de predicción de atributos discretos y continuos. Es muy importante conocer cada característica de este algoritmo para poder trabajar en las diferentes lecciones, sobre todo en lo que es la estructura y definición del algoritmo. El algoritmo de clúster de Microsoft es un algoritmo de segmentación suministrado por Analysis Service. Es algo bien ventajoso porque utilizan técnicas interactivas para agrupar los casos de un conjunto de datos dentro de los clústeres que contienen características similares. Es muy bueno porque determinadamente si quieres llegar a un resultado solamente agrupando los diferentes índices de las tablas o vistas, puedes llegar a esas técnicas, entonces llegas a resultados más probables. El algoritmo de Bayes es un algoritmo un poquito complicado en entender realmente en el planteamiento del problema, pero una vez que tú lo aplicas en ejercicios y determinas sus conceptos, se te hace muy fácil de usar. Este algoritmo proporciona para el modelo de predicción, sobre todo en lo que es la predicción, tiene la palabra naive en inglés del término Bayes. Proviene del hecho de algoritmo, utiliza técnicas bayesianas, pero no tiene en cuenta las dependencias que puede existir. Ojo, eso es muy importante. Ahora vamos a continuar con lo que es la práctica. Como habíamos dicho, lo que necesitamos es trabajar con SQL Server. En SQL Server, una vez que tú descargas la base de datos, de la manera en que te sale un archivo comprimido, lo tratas de comprimir y te vas a la ruta donde se guardan todas las bases de datos. En este caso nos podemos ir al disco local C, archivo de programa, interpretando se instaló el SQL Server y escogemos la opción, la última, data, y aquí vemos todas las bases de datos que tenemos. En este caso yo usé este de aquí y por defecto solamente te viene el data, y en el momento de que ya la tratas de utilizar en el SQL Server ya se te descarga el logo. Una vez esa va a ser como la manera de cómo cortarla es agregar, ajustar, aquí en inglés es attach. Lo que hace es buscar a la ruta que nosotros vimos. En este caso aquí está, seleccionas esto, agregas, y una vez que agregas eso le das OK. En mi caso yo ya la agregué, pero eso ya no lo vuelvo a hacer. Una vez que tienes agregada esa base de datos, ya nos podemos ir a lo que sería el tool, y aparecerá lo que es SQL Server Data Tool. La idea es poder trabajar en esto, las 6 lecciones que aprendimos en la página. En este caso vamos a crear un proyecto, vamos a hacer lo que es el proyecto, la estructura, la vista, los modelos. Entonces ponemos la opción nuevo project, ponemos un nombre hay que tener en cuenta que estos son los diferentes Business Intelligence, o sea, las opciones como forma de cubo, multidimensional, proyectos de integración, proyectos de reporte, realizar, reportes de server, análisis server. En nuestro caso vamos a coger lo que es análisis multidimensional. I kill down, no want to play for champions.
Hay que entender muy bien esta herramienta para saber de qué está compuesto al momento de escoger esa acción. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el data source y los cubos, las dimensiones, las líneas estructurales, los roles. En nuestro caso vamos a hacer un data source, es decir, uno nuevo. Al momento de que, por ejemplo, aquí yo he hecho una práctica y he seleccionado la base de datos. Si queremos agregar una nueva base de datos, lo que hacemos es new, autenticación Windows, ponemos el puerto, seleccionamos la base de datos. En este caso es la autenticación Windows y damos next, siguiente. Es aconsejable saber si lo hiciste de autenticación de Windows para que te pueda salir sin error. Determina la base de datos como autenticación de Windows. Entonces es recomendable conocer el usuario. Este es el usuario que viene por defecto de Windows y está conectado al SQL Server. Entonces vamos a trabajar con eso y la contraseña que vamos a tener de seguridad. Recuerda. Y ya se creó lo que sería la estructura. Para poder realizar esta estructura está tomando todo lo que es la base de datos y también una vez que tomamos esa estructura tenemos lo que es la vista. Por defecto ya tenemos esa base de datos. En caso de que nos toma una estructura por defecto, en caso de que no, la seleccionamos en new. Aquí nos muestra en este caso todas las tablas que conforman esa base de datos. En nuestro caso tenemos que seleccionar lo que es la vista de los compradores de bicicletas, es decir, el historial antiguo, no es el actualizado sino el pasado, ¿no? El dato histórico como quiera. Y tomar ya está, dando clic para que se vea al otro lado, es para los objetos incluidos. Ahora la tabla de Prostobuña. Una vez que tenemos la vista de la tabla y los datos de la tabla, podemos comenzar a trabajar en nuestra vista determinando un tipo de modelo. En este caso tenemos dos tablas, la tabla vista y la tabla de datos. Una
Una vez que ya tenemos determinado esto, podemos hacer el modelo en esta estructura. Seleccionar y relacionamos esa database. Y aquí nos aparece por defecto qué tipo de algoritmo queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar el algoritmo system, como ya habíamos hablado anteriormente. Una vez se selecciona por defecto la vista en la cual se va a hacer el análisis. Ahora tenemos que seleccionar como llave principal, o sea, la llave principal sería seleccionar como llave principal la llave la que se va a predecir. En este caso lo que vamos a predecir es este de aquí, like Wire. Una vez que nos sale eso, nos permite determinar valores en los diferentes campos. Aquí como vemos es el tipo de historial de score, el porcentaje, es decir, el valor. Vamos a trabajar con estos campos, education, con distance, selling income, occupation, marital status, género, por último vamos a tomar lo que es la geografía. Vamos a darnos cuenta si esta de aquí, la costa P, como la llave P. Parece que en mi caso a mí me salió por defecto, pero en otros ejercicios que he visto a veces hay que darnos cuenta de eso. Next. Ahora una vez que uno va al siguiente, puede encontrar como quiera la distribución de valores o la aplicación del conjunto. Y si lees un poquito lo que es la lección 3 te darás cuenta y entenderás un poco más. Aquí la parte que geografía tiene que ser de text y ser valor discreto. Bueno, darnos cuenta de esto, vamos a hacer detectar para ver si hay algo está mal. En este caso no nos ha salido nada. Next. Aquí vamos a determinar el número de casos de reserva en el modelo testeado, es decir, en el algoritmo aplicado. En este caso el número de casos que vamos a utilizar es 1000. Y podemos cambiar el nombre de la mini estructura y un nombre del modelo de la estructura. En este caso lo dejaré así. La única diferencia que le voy a poner es este 3DM. Sabemos que es modelo de árbol. Esto es una instrucción para que se baje el todo formato de árbol. Vemos todos los campos que tenemos aquí y finish. Como podemos ver, se nos crea nuestro mini modelo. Aquí también se puede modificar el tipo de predecible, el info, el key. Como ven, de esta manera, si tú le pones ignore, quiere decir que ese campo tiene que ignorarlo
Si le pones predict, quiere decir que dentro de este campo tiene que predecir o trabajar con un enlace ya destinado. Una vez que hacemos esto, podemos crear otros modelos. En este caso, escoger el otro tipo de algoritmo, clustering, y le ponemos automáticamente se junta. Ahora queremos sería valles. Es muy importante tener claro los conceptos de estos algoritmos. Aquí nos sale un mensaje, es que recordemos que este algoritmo no admite lo que es valores continuos discretos. En este caso sería la parte de lo que es valores discretos, lo que tenemos la edad, la geografía y el dynamic input. Como ven, automáticamente lo ignoran. Como habíamos dicho, no toma en cuenta estos campos, ni este. Una vez que ya tenemos determinados los tipos de modelos que vamos a aplicar, podemos procesar las relaciones de estos modelos, pero antes debemos ver las propiedades de ese modelo principal que abarca esos tres tipos de algoritmos. Ver la opción de catching up, que tenga key range case, que es la manera de mirarlo el entrenamiento de casos, y el how to see, que inicia con 2. Una vez así, podemos guardar los cambios y procesar. Sale un pequeñito error. Ya. Vamos a ver cuál es el pequeño error. Vamos a ver con geografía que para que no tengamos. Bueno, ahora sí ya descubrí cuál era el error. Uno de los pequeños casos que nos puede pasar dentro de como saben, lo que es Kefra es de tipo valor continuo. Lo que tuve que hacer es identificar propiedades y estaba continuo, entonces había que cambiar lo que era valor discreto. No me había dado cuenta, pero yo según había guardado los cambios. Hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces aquí le cambia y ahí sí ya pueden llamar la estructura. En este caso me salió aquí abajo en esta parte de ejecutar verde y entonces está correcto. Arranca todos los procesos y los tipos de algoritmos que hemos aplicado, seleccionando las tablas, los campos, determinando los valores discretos y continuos. Algo que puedo decir de esto, de fallas que he tenido, es que al momento de que yo ejecutaba esto me salía error y no entendía por qué, y hacía todos los pasos, incluso los de los tutoriales. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuando uno determina el tipo de usuario con la base de datos que va a trabajar. Por ejemplo, en mi caso yo hacía por defecto que tomara el usuario de Windows.
en la cual no estaba poniendo bien la contraseña. Es un problema. Esta herramienta debería denegar cuando está incorrecto al principio, pero lo toma como por almacenamiento, es decir, al momento que ella ejecuta todo el proceso es que recién compara esa contraseña o ese usuario que ha guardado desde antes. Entonces por eso no me salía correcto y me salían puras líneas de error aquí. Entonces, viendo que completó el proceso, se crea todo nuestro modelo de algoritmo. Cerramos y podemos ver los modelos. Como vemos, está cargando todo el proceso. Como vemos aquí, tenemos el árbol de decisión de abarca el número de casas, si es igual a 2, si es igual a 1. Los que son mayores o iguales a 58 tienen un porcentaje de probabilidad. Cuando es probable es 40% y 60% no es probable, es decir, que compren bicicleta. También está determinado, se extiende este algoritmo trabaja, por ejemplo, aquí es igual, mayor o igual a 42 y menor o igual a 58, cuando es una distancia de 10 más miles, o cuando no es una distancia de 10 más miles. Lo bueno de este árbol es que extiende en forma de nodos y se puede ir entre caminos más cortos. También podemos seleccionar el otro tipo de algoritmo. Trabaja entre nodos relacionados a un solo punto del campo, como en este seleccionado, el que va a predecir. El que va a predecir lo determinan con un color y los nodos con otro, los nodos predecidos también, y la selección de los nodos predecidos con otro color. Al momento que nosotros bajamos el iLink, van desapareciendo los nodos hasta quedando solamente el primero, el último campo, que va más relacionado al campo predecido. Este algoritmo está compuesto por dependencias, atributos de perfiles en los codos asignados, la característica de atributos, el porcentaje desde mayor hasta menor, atributos combinatorios, es decir, los números de casos que van relacionados a favor y no a favor. Algo que me olvidé explicar en el algoritmo de ARP es que solamente van en lo que es la decisión, en la toma de decisión, pero también implica algo parecido al algoritmo de Bayes, como habíamos mencionado. Ahora me gusta este algoritmo porque intercala las relaciones entre unos y otros, entre uno y uno, y también implica el aire, haciendo notar todos esos nodos. Y creo que este tipo de algoritmo trabaja más de manera profesional. Una vez que ya conocemos todos los tipos de algoritmos, podemos dar cuenta que podemos trabajar dando valores discretos o continuos y determinar las posibilidades que hay. También tenemos la manera de determinar el manejo, su balance, cuál de los dos algoritmos son los que, cuál de los tres algoritmos es el que está más cerca o más lejos. Clasificación de matrix, es decir, los valores 0, 1, actual, no actual.
se anima lo que es el mínimo dedo, que es lo más usual. Todo el contexto de esta estructura se le dice correo, con el fin de trabajar o avanzar. Por ejemplo, en este caso podemos seleccionar la tabla de datos y ver las relaciones que trabaja. Algo que podemos mencionar aquí es que podemos guardar tanto modelos en una tabla, tanto en un campo, y asignar valores con el fin de determinar objetivos con resultados ya predilectos, como quieran. Entonces he aprendido bastante usando este tipo de herramientas para lo que es minería, y hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Bueno, por ahorita es todo esto. Como conclusión tenemos que se enseña que hay diferentes tipos de métodos de aprendizaje automático y a trabajar con ellos. También aprender a crear una propia modelo de minería de datos y aplicar un filtro a los datos de entrada para obtener resultados diferentes. Después puede comparar los resultados de ambos modelos mediante un gráfico de evaluación. Por último, utilizamos la obtención de detalles para recuperar datos adicionales de la estructura de minería de datos subyacente. Gracias.
ir a la.